Hola amigos, hoy compartiré con ustedes un tema muy bonito acerca de la agricultura y los cambios climáticos. Sabemos muy bien que las grandes industrias y los consumidores se verán golpeados por sus ganancias y sus salarios en la medida que el cambio climático comience a reflejar esos efectos sobre los costos de producción y la distribución de los productores o productos y servicios que estos tienen, la escasez o lo difícil también al acceso con respecto a la materia prima, y en algunos casos concretos podemos comenzar a sentir ese impacto, y solo de esta manera entonces podemos iniciar acciones inmediatas y concretas para contrarrestar esta reducción o inclusive la pérdida o la riqueza, ya al parecer que es lo único que nos interesa, la parte natural. Bien, compañeros y amigos, hoy está con nosotros Máster Flavia Andino Rugama, que nos va a compartir desde su experiencia este tema muy bonito como es la agricultura y el cambio climático. Bienvenida, licenciada. Hola a todos, espero poder compartir algo digamos, de lo que conozco o se dice, más que todo acerca del cambio climático y la agricultura. Podríamos iniciar, ¿qué se puede decir que es un cambio climático? Bueno, realmente el cambio climático, una definición simplemente es una alteración en los patrones, ¿verdad? Generalmente climáticos, que están reducidos pues esencialmente al estudio de los cambios en la temperatura y en las precipitaciones como dos parámetros fundamentales. ¿Esos cambios cómo han afectado la parte económica del país? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, en el planeta siempre han habido cambios climáticos, ¿verdad? La diferencia que estamos hablando en estos momentos es que el grado de severidad y los tiempos se han acortado, en el caso de los tiempos, y el grado de severidad ha tenido un aumento. Y esto se le aduce a las acciones antropogénicas, es decir, a las acciones que el humano ejerce en el medio ambiente. Esa es una de las cosas. Por lo tanto, la agricultura tiene parte en esta contribución a esos cambios que se están observando. Y a la vez eso se revierte hacia el sector. Por ejemplo, toda la extensión de la frontera agrícola y las áreas agrícolas que causan pérdida de bosque, pérdida de áreas boscosas, entonces trae una consecuencia, digamos, a nivel no solamente local, sino a nivel global. Entonces la agricultura en ese aspecto puede verse afectada. Puede verse afectada según los especialistas en el tema, tanto de manera positiva como de manera negativa, porque los cambios de temperatura y precipitaciones nos van a hacer que ciertos sitios tengan que cambiar, por ejemplo, de orientación productiva, es decir, que tengan que cambiar hacia otros cultivos, o bien buscar cultivos que se adapten, digamos, a esas condiciones que son cambiantes. Eso es una de las cosas, pero también algunos aducen que pueden introducirse nuevos cultivos en zonas donde no se podría antes cultivar. Por ejemplo, si estamos hablando de cultivos que antes solo podían estar en zonas calientes, ¿verdad? Eso se va a trasladar a otras zonas que anteriormente no tenían esas condiciones. Entonces, eso implica en una oportunidad. Digamos, otro de los casos que se habla, pues también es que hay una oportunidad en términos de disponibilidad de dióxido de carbono y que las plantas pudieran absorber. Lógicamente, eso tiene unos ciertos límites, ¿verdad? En lo que se pueda dar. Y en cuanto a los aspectos negativos, que es lo que la mayoría habla, ¿verdad? De los aspectos negativos, una de las principales consecuencias en términos de la agricultura es que los cambios de temperatura y los cambios de precipitaciones nos traerían consecuencias, por ejemplo, de plagas para los cultivos, de reducciones de rendimiento. Por ejemplo, en algunos estudios hablan hasta que podrían haber reducciones del 50 al 100% de rendimiento, por ejemplo, un cultivo como el frijol, que es base para nosotros, o el arroz, el sorgo, andan por alrededor de 50% de reducción de su rendimiento en los casos de modelaciones, digamos, muy pesimistas, ¿verdad? Porque también esto, los cambios en el
en el clima están basados en estudios históricos y los estudios actuales, a partir de la creación de modelos que simulan ciertas situaciones. Entonces, en la medida en que estos modelos tengan más o menos error de predicciones, entonces así sería lo que podríamos ver en el futuro. Sí, podemos decir que la agricultura es uno de los campos que más se ha afectado, según lo que usted explicaba, de estos cambios climáticos. Y podríamos decir que también se ha adaptado ella a esos cambios climáticos, a pesar de que ha tenido esos sufrimientos. Bueno, la naturaleza tiene una característica, ¿verdad? Que es su principio de adaptación y evolución. Lógicamente que las plantas pueden adaptarse a ciertos cambios en estos dos parámetros fundamentales, pero el hecho es que eso tiene su límite. Por ejemplo, digamos, las especies de bosque podrían ir ocupando otros espacios. El problema en este momento no es si pudieran hacerlo, el problema es el tiempo que se tiene para hacerlo. O sea, los cambios muy bruscos hacen que las plantas tengan menos capacidad para adaptarse. Miramos, por ejemplo, estos días en la ciudad de Estelí, que vemos unos días están muy calurosos al mediodía, unas mañanas muy frescas, en cambio hay otros días en que las mañanas están calientes. Entonces todo eso impacta en las plantas y especialmente en los cultivos anuales o en los cultivos de periodos cortos, porque quiere decir que ellos tienen que responder de manera muy rápida a ese cambio brusco. Entonces ahí los deja más susceptibles a, por ejemplo, tener problemas con la movilidad del agua, con las etapas de desarrollo de la planta, como la floración. Ahora nosotros nos sorprendemos porque a veces especies que están floreciendo antes o después del periodo en que habitualmente lo hacían. Podríamos decir que es una causa o una medida que aumentan esos cambios climáticos, la pobreza, el aumento de la población, la inmigración. ¿Esto también ha afectado? Bueno, realmente hay, digamos, esto es un fenómeno, digamos, que depende de muchos factores. Como le decía al inicio, esencialmente se está estudiando el cambio climático desde el punto de vista de las actuaciones antropogénicas, pero lógicamente que principalmente el tema demográfico, el tema de aumento de la población es un tema relevante. Uno, porque ocupa más área, o sea, más superficie, ¿verdad? Entonces las construcciones y las edificaciones hacen que pierda espacio, digamos, donde puedan desarrollarse bosques o donde puedan incluso haber cultivos. Se pierde incluso áreas de infiltración de agua, además de que esa población, que es cada vez más creciente, también demanda de mayor cantidad de alimento, de mayor cantidad de agua, de mayor, por ejemplo, energía que se obtiene a partir de fósiles como el petróleo, de recursos fósiles como el petróleo. Entonces estamos hablando de que sí tiene un impacto el problema demográfico. Ahora, los especialistas también relacionan pobreza con cambio climático. Asumen pues que se tiende a contaminar más el medio ambiente o a causar más efectos sobre el medio ambiente en la medida en que estamos hablando de pobreza. O sea, entre mayor es la pobreza, más efecto cambia. Sin embargo, yo pienso que aquí depende de lo que estemos trabajando. Por ejemplo, los países que producen más emisiones al planeta no son precisamente los países subdesarrollados como Nicaragua, son los países desarrollados donde tienen o sea, un desarrollo de la industria alto. Entonces sus emisiones de gases es mayor que la de los países subdesarrollados. Pero sin embargo, los países pobres, su efecto radica en que, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, de manera extensiva, la ganadería igual. Entonces estás ocupando mucha más área para tener una cierta cantidad de producción de alimento que pudieras hacerlo o obtenerlo en menor área.
Entonces, el uso de una agricultura extensiva, que es característica de los países pobres, influyen, digamos, negativamente en estos, digamos, parámetros que están influyendo en el cambio. El análisis que en Nicaragua estos últimos 5 años que ha afectado la agricultura y las zonas que más se han afectado, ¿nos podía comentar algo sobre esto? Bueno, hay dos cosas que están ligadas al tema de cambio climático y que uno que tenemos que tener en cuenta que es un problema de carácter global, regional o global, es decir, que lo que nosotros estemos haciendo a nivel local, ¿verdad?, puede ser insignificante en términos globales, pero sin embargo lo que está sucediendo en términos globales nos afecta y nos puede afectar drásticamente. Entonces nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna influencia sobre los cambios de clima, no lo tenemos, sin embargo nosotros sufrimos las consecuencias del clima, de esos cambios, y las sufrimos de manera muy severa, porque tenemos situaciones contrastantes. Aquí hablamos de periodos muy secos, o hablamos de casos de inundaciones, hablamos de precipitaciones bajas o de precipitaciones altas. Nicaragua, por ejemplo, de la experiencia de la vivencia diaria, nosotros podemos observar que la vulnerabilidad climática es alta, porque nosotros estamos en un rango mínimo de alteración que nos afecta. Entonces, llueve un poco menos, tenemos sequía; llueve un poco más, tenemos inundaciones, ¿ya? Entonces, eso nos pone en una situación bastante crítica, por un lado. Pero, por el otro lado, Nicaragua no ejerce mucho impacto en términos del cambio climático. Creo que hay unos datos del Marena publicado en donde hace ver que las afectaciones que puede ejercer Nicaragua a ese cambio global anda por alrededor del 0.03%, si mal no recuerdo. O sea, no es mucho lo que nosotros hablamos en términos globales. No obstante, yo creo que hay que tener en consideración una cosa que es importante. Yo puedo estar haciendo muy poco en términos globales, ¿verdad?, como individuo, pero si lo sumamos a esos pocos que hacemos los millones de habitantes del planeta, entonces eso ya suma. Así estemos nosotros situados en un país subdesarrollado, estemos situados en un país en desarrollado. Y eso es verídico, que trae las consecuencias más amplias con respecto a la salud de nosotros las personas. Así es. Eso va afectando. Sí, nosotros somos sensibles a esos cambios del ambiente, y somos sensibles por dos razones. Uno, aunque nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos a esos cambios de temperatura y nosotros nos movemos por todo, digamos, la especie humana, nosotros pasamos de países tropicales, por ejemplo, a residir en países templados, de temperaturas más bajas, y podemos adaptarnos a esos cambios. Sin embargo, eso puede traer consecuencias a la salud, porque si esos cambios son muy bruscos, digamos, entonces tenemos una respuesta del organismo a ese cambio. Pero el factor importante aquí es que si cambian las temperaturas, por ejemplo, cambia la humedad del ambiente, hay especies, como por ejemplo el mosquito, que puede proliferar y subsistir en zonas que antes no podía hacerlo. Entonces eso trae como consecuencia que puedan aparecer, digamos, casos de dengue y malarias en zonas donde no se tenían, exacto. Ese es por poner un ejemplo. Lo mismo le pasa a las plantas, por ejemplo, a plagas que antes en ciertos cultivos no se miraba porque estaban en ciertas condiciones ambientales, entonces de momento pueden aparecer y estar afectando otros cultivos que antes no se habían previsto. ¿Qué se puede hacer para evitar que esos cambios sean más, verdad, más que todo que fueran minimizar esa severidad de esos cambios bruscos? ¿Qué podemos hacer nosotros como habitantes de este planeta, verdad? ¿Qué podemos? Bueno, hay dos acciones, digamos, que se están desarrollando. Desde 1977, por ejemplo, con el protocolo de Kioto,
se ha orientado a todos, digamos, los ciento y pico de países, creo que alrededor de 159 países que suscribieron o estuvieron en este evento, que había una necesidad de tomar acciones y acciones inmediatas de tal manera que se trataran de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son uno de los también de los principales causantes de todos estos cambios de clima. En este sentido hay dos tipos de acciones, una que son de mitigación y unas que son de adaptación. La mitigación está orientada a aquellos países que tienen las emisiones más altas, como por ejemplo países de Europa, Estados Unidos, que es uno de los países con mayores emisiones, y están los otros países que tienen emisiones bajas, pero que sufren esos efectos. Entonces, en este caso nosotros hablamos de medidas de adaptación. A Nicaragua lo que le corresponde es adaptarse y tomar medidas para adaptarse, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Si lo hablamos en términos domiciliares, por ejemplo, gastar menos agua, ¿verdad? Pensar que cuando nosotros gastamos menos agua y cada familia, cada vivienda gasta menos agua, eso se puede sentir a nivel de ciudad, por ejemplo, a nivel de país, aunque nosotros tengamos pues digamos, somos uno de los países centroamericanos más favorecidos en el tema de la disponibilidad de recursos hídricos. Pero una de las cosas que podemos hacer es esa, reducir el agua. Otra de las cosas es reducir el consumo de energía eléctrica, porque el consumo de energía tiende a demandar mayor cantidad de petróleo, y esa es una reserva agotable, ¿verdad? O sea, no es inagotable. Entonces, si nosotros estamos haciendo más uso de combustibles fósiles, entonces estamos consumiendo más energía y produciendo mayor, digamos, calentamiento, ¿verdad? en el planeta. Y ¿cómo podemos ahorrar energía? Pues hay varias alternativas. El problema ahorita también en algunos casos son los costos, ¿verdad? Pero a nivel domiciliar, apagar las luces que sean innecesarias, usar menos aquellos electrodomésticos que pues usan energía, es una de las medidas a nivel de hogar. Y una de las cosas interesantes que he visto también, que es el tema de las construcciones de las viviendas. O sea, tenemos que pensar en construir viviendas que sean más ventiladas y más iluminadas naturalmente, porque con eso nosotros estaríamos consumiendo menos energía. Necesitamos menos luces para iluminar la vivienda, y no necesitamos de aire acondicionado o de abanico para tener un aire fresco entonces en las instalaciones. Esas son, por decir algo, una de las medidas que podemos hacer. Evitar el uso, por ejemplo, de aerosoles, que sabemos que también tienen su efecto. Son algunas de los patrones digamos, de conducta que tenemos que podemos ir mejorando. Sí. Amigos, hoy en nuestra vida actual, los estudios que revelan que sí adoptan políticas inmediatas de protección al medio ambiente, creando conciencia en el daño que causamos al medio ambiente y que también dañan a nuestra salud. La temperatura incrementa el 2 grados y eliminar la mitad de los costos, esto quiere decir ahorrar 12 trillones de dólares anualmente, invirtiendo 3 trillones por año en la protección del planeta. Nosotros hoy tuvimos un tema muy interesante, espero que les haya gustado y sobre todo concientizar. Agradecemos su sintonía y también a Máster de Ambiente, Flavia Andina Rogama, que nos pudo compartir esa experiencia y que nos acompaña en este día, deseando que ustedes también participen de una manera indirecta o directa también con el medio ambiente. Y estas entrevistas, si usted la desea ver, la puede ver por el canal San José en YouTube. Hasta pronto.